Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar. Evoluciona tu negocio con inteligencia artificial y abre las puertas al éxito. Este día nos acompaña Nolan Muñoz de NG Technology. NG Technology es una empresa de Costa Rica dedicada a democratizar el conocimiento sobre inteligencia artificial. Nolan Muñoz cuenta con más de 20 años de experiencia brindando servicios digitales a través del desarrollo de estrategias de alto impacto, garantizando siempre la calidad, rentabilidad e innovación. Se especializa en la creación de estrategias de marketing digital, seguridad de la información Panda Security, desarrollo de comercio electrónico, arquitectura front-end, cloud computing de Microsoft, fundamentos de programación e inteligencia artificial. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat. Al final de la sesión daremos un espacio de 10 minutos para contestar todas sus dudas. Bienvenido, Nolan. Te cedo la palabra para que podamos iniciar este webinar. Muchas gracias, sí, un gusto saludarlos a todos, aunque sea virtualmente. Esa es la tecnología y lo que nos permite todo esto. Bueno, estoy muy contento y feliz de poder compartir con ustedes esta mañana. Hoy aquí en Costa Rica amaneció lloviendo, entonces traigo un buen abrigo. Y son cosas también interesantes que ahora, en medio cuando estaba esperando que iniciara la sesión, son cosas inclusive que después, posterior lo vamos a ver, pero la inteligencia artificial nos puede ayudar a este tipo de cosas. Podemos conectar la inteligencia en la parte del tiempo y cuando hay temporales o un estado del tiempo diferente, él puede hacer y puedes poner publicidad en nuestro sitio web, puede poner publicidad en vallas exteriores, dependiendo del clima que esté haciendo en ese momento. Entonces, a eso es lo que vamos a ver hoy en esta mañana tan interesante. Entonces, estoy muy contento de poderlos acompañar. Vamos a dividir el día de hoy en varias secciones. Dentro de la primera sección es un poquito de teoría, simplemente para saber un poquito y poner los estándares o las bases de lo que es la inteligencia artificial y algunas conceptos que nos pueden ayudar a nivel empresarial. Y posteriormente vamos a pasar a la práctica enseñándoles algunas opciones de lo que pueden hacer ustedes en la parte de inteligencia artificial. Como sabemos que aquí hay una diversidad de empresas, de negocios, de profesionales en distintas áreas, vamos a hacerlo muy generalizado, pero para que cada uno pueda aprovechar esta información y aplicarla ya a conocimientos propios o cómo se aplica justamente de pasar de un conocimiento de lo que puede hacer la inteligencia artificial, aplicarla en mi nicho de negocio, en mi empresa, en el lugar donde trabajo, si estudio, cómo aplico eso en la parte, si estudio entonces en todas las áreas, cómo aplico yo la inteligencia artificial. Entonces vamos a dividirlo inicialmente en esas dos áreas y después vamos a ver cómo nos alcanza el tiempo. Entonces, lo primero, voy a ponerles un pequeño videíto que lo que hace es un condensado de lo que significa o de las bases de la inteligencia artificial. Entonces, los dejo con este video. Inteligencia artificial es la simulación de inteligencia Creo que se detuvo humana ahí. por Ahí. parte de las máquinas. Dicho de otro modo, es la disciplina que trata de crear sistemas capaces de aprender y razonar como un ser humano. Pero no es un concepto nuevo. Allá por el siglo XVII, Descartes ya teorizó sobre la posibilidad de autómatas inteligentes. Eso sí, no sería hasta mediados del siglo XX cuando el tema empezó a cobrar relevancia. Por un lado, Alan Turing propuso un test que sigue siendo un reto a día de hoy. Un sistema será lo suficientemente inteligente si consigue hacerse pasar por un humano ante un juez. Por otro lado, el reconocido informático John McCarthy acuñaría el término inteligencia artificial en la famosa conferencia de Dartmouth de 1956. En las siguientes décadas, se han hecho grandes progresos pasando por sistemas expertos como Deep Blue, capaz de vencer al campeón mundial de ajedrez en el 97, Garry Kasparov, hasta sistemas capaces de aprender por sí solos, como AlphaZero, que en el 2017 se convirtió en rey de este deporte con tan solo 5 horas de entrenamiento autónomo. La inteligencia artificial sigue siendo una disciplina en auge y está presente en cada rincón donde haya tecnología, en mayor o menor grado. Desde bots en videojuegos capaces de golpearse contra la misma pared durante horas, hasta asistentes virtuales punteros capaces incluso de contarnos chistes. Ahora bien, supongamos que nos dan el hardware adecuado. He dicho hardware adecuado. En fin, supongo que eso nos vale. Para convertirlo en un sistema de inteligencia artificial ideal, tendremos que añadirle algunas capacidades. Comenzaremos añadiendo módulos de reconocimiento, al menos uno visual y otro auditivo.
Añadiremos otro módulo de NLP, Natural Language Processing, con el objetivo de interactuar correctamente con seres humanos. Le introduciremos una cantidad ingente de datos en memoria y un sistema de Machine Learning para obtener patrones y conclusiones propias. Para ello aplicaremos algunos complejos algoritmos. Y voilà, obtendremos el sistema de inteligencia artificial ideal. Bueno, no exactamente. Según la ciencia ficción, nos faltaría que este robot fuera capaz de emular sentimientos y tuviera conciencia propia. ¿Nos atrevemos con el reto? Perfecto. Bueno, este es justamente es un resumen de lo que se basa la inteligencia artificial. Entonces vamos a tocar algunos puntos importantes en los conceptos para ver cómo aplicarla a nuestro entorno. En este caso, en la parte de los conceptos básicos de inteligencia artificial, tenemos la IA como una simulación de inteligencia artificial. Como una simulación de la inteligencia humana. Entonces, este es uno de los conceptos que nos ayuda a realizar nuestro entorno de inteligencia artificial para que se adapte a las necesidades específicas. Me imagino que todos los que estamos por acá hemos escuchado del famoso ChatGPT, donde es alimentado por una gran cantidad de información y podemos hacerle cualquier tipo de consulta y él nos responde como tal. Ahora bien, en esta simulación de inteligencia humana, nosotros mismos podemos crear nuestro propio asistente virtual, donde este asistente lo programamos o lo educamos, por llamarlo de alguna manera, con la información de mi empresa, con la información que yo necesito para que me dé respuestas como tal. Por ejemplo, hemos creado un asistente virtual para la parte técnica de una empresa específica. Entonces alimentamos a la inteligencia como tal con todos los manuales de los equipos, las referencias técnicas, la parte de los videos de inducción para el desarrollo o las configuraciones de los equipos como tal. Entonces fuimos alimentando esta inteligencia con toda esa información y eso se convirtió en un asistente específico para el departamento técnico. Entonces el departamento técnico y los técnicos, valga la redundancia, donde quiera que estén, haciendo la instalación de un equipo en una torre, haciendo la instalación de un equipo donde un cliente, teniendo alguna duda sobre las configuraciones o los procesos o algo, inmediatamente levantan el asistente virtual, le consultan y como él está alimentado de toda esa información del fabricante, la respuesta es mucho más exacta que, por ejemplo, si lo hacemos la misma pregunta en ChatGPT, donde tiene gran cantidad y muy generalizada la información. Entonces, esto lo que nos dice es que no solo podemos utilizar lo que ya está creado, sino que nosotros mismos podemos crear nuestro propio asistente virtual con información muy específica. Por ejemplo, en la parte financiera, en la parte de marketing de mi negocio, la parte de los abogados, específicamente con las leyes de cada uno de los países, puede ser alimentado. Entonces, en esta alimentación, esto lo que incluye es un aprendizaje. En este aprendizaje es justamente adquirir los conocimientos y las habilidades a través de las experiencias. Entonces, esto es lo que hace la simulación de la parte de la inteligencia. También tenemos el razonamiento, que es cuando ya le enseñamos a utilizar la lógica para llegar a conclusiones y a tomar decisiones, que sea capaz de hacer una resolución de problemas, justamente de encontrar soluciones a situaciones complejas, y una percepción para interpretar información sensorial como imágenes y sonidos. Y obviamente comprender y generar un lenguaje humano. Entonces, en esta sección, creo que es importante, permítanme un segundo, en esta pregunta. Creo que es importante aquí cuando nosotros podemos usar la simulación de esta inteligencia humana en los conceptos y tenemos que definir muy bien cómo es que lo vamos a alimentar. Entonces, este es el primer punto de cómo nosotros podemos hacer una alimentación a un asistente ya personalizado que me sirva a mi nicho de negocio o inclusive, si lo vemos como una herramienta de ventas, cómo configurar un asistente virtual de todos los servicios que ofrece mi compañía o los que ofrezco yo como profesional para dárselos a mis clientes, para que mis clientes puedan consultar no por ChatGPT,
o por las otras inteligencias que pueden haber, sino por mi propia inteligencia. Entonces, eso hace también que tanto la compañía como a nivel profesional se ofrece los servicios, usted pueda tener un asistente personalizado para sus clientes. Y eso es muy interesante. Hay otra opción donde se hace el aprendizaje de esta inteligencia artificial que se llama el Machine Learning, que es justamente el aprendizaje automático. Y aquí lo definimos que este es un campo de la inteligencia artificial que permite a las máquinas entender y aprender los datos sin ser programadas explícitamente. Entonces, ¿cómo se hace este tipo de algoritmos? Bueno, hay un algoritmo que es el aprendizaje supervisado, que esto lo que se hace es que se etiquetan diferentes opciones de lo que yo quiero que la inteligencia artificial empiece a aprender y donde puede conseguir esas posibles respuestas. Entonces yo lo que le hago es que le doy, igual como han sido alimentados, digamos en un caso ChatGPT u otras inteligencias artificiales muy genéricas, donde le dicen, bueno, este es el mundo del Internet. Esta es toda la información, todos los sitios web que existen, esta es toda la data que hay, los libros, los audiolibros, las imágenes. Entonces, de todo esto, empiece a consumir para que usted pueda tener el concepto o los conceptos para dar respuestas sobre esos temas. Entonces, vean que a diferencia de la primera, es como nosotros hacemos la alimentación manual entregándole diferentes contenidos, PDFs, documentos de Word, videos, como les explicaba, fichas técnicas muy específicas para mi nicho de negocio. Entonces, por ejemplo, si un psicólogo quiere tener un asistente virtual para sus clientes en cada etapa, puede alimentarlo con lo que él estudió en la universidad, los contenidos específicos, el nicho que conoce ya en su país, y cómo se manejan las diferentes situaciones según el entorno cultural, y todo eso lo puede alimentar muy específico en este primero. En el segundo, en este aprendizaje automático, es justamente toda la información que yo le puedo brindar. También hay un algoritmo que se llama aprendizaje no supervisado, que es donde la inteligencia se le programa o a la máquina se le programa para que pueda encontrar patrones y estructuras de datos. Entonces, si hay un tema de hablando sobre, no sé, antenas 5G, entonces él lo que va a hacer es todo lo que esté etiquetado en la gama de información que él tenga acceso, va a buscar todas las etiquetas o el contenido que tenga 5G para él poderse alimentar de esa información y tener la capacidad de poder hacer las distintas respuestas. Y otro también que es en el aprendizaje automático es lo que se le conoce como aprendizaje por refuerzo, que este es el algoritmo que ya se le programa a la inteligencia o a la máquina en este caso para que aprenda a través de prueba y error. Entonces, en esta prueba y error, la inteligencia recibe recompensas por respuestas correctas o acciones correctas y penalizaciones por acciones incorrectas. Entonces, este aprendizaje por refuerzo lo que hace es que justamente cuando se contesta bien y se le da un puntaje o una recompensa a la misma inteligencia, él va aprendiendo qué es la información correcta de un tema específico y que no es la información en un vasto modo. Entonces, tenemos dos opciones como tal. Acuérdense que ustedes pueden hacer las consultas ahí por el chat también, las pueden escribir para que no se les olviden y a los 10 minutos antes de terminar la sesión las vamos contestando también por ahí. Otra forma de hacer una alimentación de inteligencia artificial, y les digo estos conceptos básicos porque esto nos ayuda a definir como empresa o como profesional, cómo hago yo la integración o cuál es el modelo que necesita mi compañía para poder ofrecer los servicios de inteligencia artificial a mis clientes finales. Entonces ya vimos la primera, que es cuando yo la alimento de cosas específicas. Ya vimos la segunda, que le doy una gama de información y algunos algoritmos para que ella pueda ir aprendiendo. Y la otra ya es una parte más profunda, donde son las redes neuronales
artificiales, que justamente esto lo que trata de hacer es una simulación de la parte del cerebro humano, donde toda la parte de redes neuronales y los modelos computacionales que hacen que pueda hacer un aprendizaje automático, que esto es muy parecido cuando nosotros nacimos, que no teníamos conocimiento de muchas cosas y conforme fuimos creciendo en las diferentes etapas de las edades, cuando tenía recién nacido y después aprendí a la parte de caminar, después aprendí a comer, después aprendí a que esto no se toca, aprendí de que esto sí se hace, después en la escuela. Entonces, todas esas fases que van pasando en un entorno es lo que se ha tratado de poder hacer con esta parte de red neuronal. Estos son nodos a nivel ya computacional que están interconectados, que procesan toda esa parte de información. Esto es, digamos, es fundamental para un aprendizaje ya más profundo, que es conforme a lo que la inteligencia artificial, desde que fue creada en su etapa evolutiva, va aprendiendo sobre los comportamientos, va aprendiendo también sobre toda esta información y él va generando sus propios conceptos. Entonces, esto es muy interesante. Esto sí se necesita un nivel de programación, pero se los traje aquí a plano para que lo pudieran conocer también. Y hay otra que es el procesamiento del lenguaje natural, que esta es como muy conocida también, que es el área de inteligencia artificial que se centra justamente en interacción entre las computadoras y el lenguaje humano. Es esa relación que ahora se está haciendo y se está probando con muchas inteligencias artificiales, inclusive ChatGPT, cuando sacó la versión que nosotros le podamos conversar, en esa había un gran dilema porque entre todos los países, las lenguas, los tonos de lenguaje y toda esta forma de conversar, era muy complejo alimentar la inteligencia artificial con el primer paso de todas esas variantes que hay. Las formas coloquiales que se dicen las palabras en cada uno de los países, que ni siquiera están escritos en la Real Academia Española. Y todo ese tipo de cosas es justamente esa interacción que se le enseña a la inteligencia artificial para que vaya aprendiendo un lenguaje más humano y permita que la máquina comprenda la consulta que le están haciendo, comprenda el lenguaje, cómo lo está interpretando y que esto pueda hacer justamente la traducción y conseguir la respuesta de toda la información que tiene y dar la respuesta como tal. Entonces, esto es muy interesante también porque se ha utilizado en el ámbito empresarial a nivel de poder, imagínenselo así, en su nicho de negocio, sus clientes, cómo le consultan, de qué forma hacen la consulta, cómo responde usted ante esas consultas como humano. Toda esa información y toda esa interacción es donde alimentamos a la inteligencia artificial para poder justamente ahora sí que no sea muy robotizado el tema de las respuestas, que era un gran tema que creo que a ningún humano le gustó hacer la interacción con los bots por tan cuadrados, tan rígidos y tan impersonales que eran. Entonces, esa barrera se ha tratado de ir derribando justamente con este procesamiento del lenguaje natural, que puede hacer una interpretación. Obviamente, todavía a nivel, creo que mundial, estamos en pañales sobre este tema, pero ya es un concepto que se está empezando a trabajar con las inteligencias artificiales. Y que más que no, que la parte de sus fundadores en OpenAI, donde ya sacaron la parte del diálogo y están alimentando con todos los que están utilizando la herramienta a nivel mundial el aprendizaje por lenguaje natural. Entonces ha sido increíble esta parte de aquí. Ok. Entonces, mucho se ha escuchado también a nivel de este aprendizaje o cómo yo puedo hacer un aprendizaje a mi inteligencia artificial para ofrecerle a mis clientes finales. Aquí yo les traigo un ejemplo
que esto es un ejemplo, no sé si lo han escuchado, el famoso concepto de prompts, que los prompts es justamente el diálogo que yo le escribo a la inteligencia artificial para que él pueda entender cuál es el rol que yo necesito, se ubique en la información a nivel general que hay en Internet y se condense en algo muy concreto. Entonces aquí vamos a hacer un ejemplo y vamos a utilizar ChatGPT para poder hacer este ejemplo donde nosotros le vamos a decir lo siguiente. Le vamos a decir, aquí está ya. Dice, eres un contador experto con 30 años de experiencia en finanzas. Entonces, en esta primera sección, yo estoy definiendo cuál es el rol que la inteligencia artificial tiene que tomar. Y el rol significa que él va a buscar las etiquetas, en este caso, de contador, de experiencia en finanzas, pero con una trayectoria de 30 años. Entonces, ¿qué ha pasado en la información de 30 años? Y condénsela. Entonces, él va a hacer todo ese resumen con solo esta frase que yo le estoy dando. Entonces, aquí vamos a hacer, obviamente, un ejemplo y le vamos a indicar a la inteligencia artificial que queremos que sea un contador experto con 30 años de experiencia en finanzas. Dice, tu tarea es ofrecer una consulta profunda, adaptada al problema del cliente. Aquí le estamos diciendo lo que la inteligencia artificial tiene que hacer. Asegúrate de que el usuario se sienta comprendido, guiado y satisfecho con tu experiencia. O sea, que sea lo más cordial posible. Y aquí le estamos indicando lo que vimos anteriormente, es interacción del lenguaje humano, para que no sea la respuesta muy robotizada, sino que sea analizada como si un humano estuviera dando la respuesta. La consulta se considera exitosa. Aquí le estamos dando el aprendizaje por reconocimiento. Aquí le estamos dando un premio y le decimos, la consulta se considera exitosa cuando el usuario comunica explícitamente su satisfacción, con la solución. Entonces, esta es la moneda que le estamos dando de reconocimiento a la inteligencia artificial por haber contestado de una forma correcta como contador con experiencia en finanzas de 30 años, pero de una forma humana. Seguimos. Aquí, esto obviamente, después se los enseñamos en detalle cómo se arman estas etiquetas, que es para que la inteligencia artificial ya se concentre en un punto específico. Aquí lo que le estamos dando es un parámetro y le estoy diciendo que tenga un rol. El rol tiene que ser de contador y con una experiencia en la parte de finanzas y con un tiempo de 30 años. Que también tenga atención al detalle, que sean sólidas las habilidades analíticas. Entonces, es como sacar un currículum de una persona de estas muy detallada, como si yo estuviera haciendo la oferta laboral de mi empresa para contratar un contador y yo le digo, necesito que usted tenga esto, esto, esto y esto. Eso es lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial para enseñarle qué es lo que quiero hacer. Entonces, que tenga habilidades de analítica, profundo conocimiento en las regulaciones financieras. Entonces, lo que él va a tratar de hacer aquí es justamente que ahí está donde está la diversidad. Aquí el ejemplo que vamos a hacer en ChatGPT tiene información financiera de prácticamente de todo el mundo donde ha sido alimentada, pero cada uno de nuestros países de los que estamos aquí representados, pues tenemos nuestras en el entorno. Entonces ahí es donde yo tengo que alimentar un poquito más la inteligencia o ser más específico. Aquí no lo vamos a hacer tan específico, sino muy general, pero en dado caso que ustedes lo agreguen para darle un servicio a sus clientes finales, tienen que ser más específico, decir la región, de lo que quieren hacer, del entorno, de la forma de hablar, para que pueda ser más interactivo y más emocionante esto. Entonces le decimos, conocimiento de las regulaciones financieras, aquí le estoy diciendo cuál es la regulación como tal, o una etiqueta, la importancia de llevar registros precisos, la capacidad de analizar datos financieros
de manera efectiva mantener actualizado con los cambios en las regulaciones. Aquí le estoy diciendo, pero lo estoy diciendo muy general. Esto aplica a la hora de que usted crea un asistente virtual para ventas de su empresa, para dar soporte sobre algún servicio o producto que usted vende, si tiene una plataforma, un ERP que comercializa o cualquier cosa, puede enseñarle a la inteligencia para que le dé respuestas a sus clientes finales, así como servicio al cliente, y etcétera, etcétera. Usted lo aplica en su nicho de negocio. Entonces, aquí le decimos, vamos a seguir los siguientes pasos. Entonces, el paso 1 es que se presente. Entonces, para que sea más personalizado. Entonces, preséntese y se va a presentar como yo soy tu contador de inteligencia artificial del grupo Concisa. Aquí le estoy diciendo y aquí le puede poner usted el nombre de su compañía o usted como profesional. Entonces, soy tu contador de inteligencia artificial del grupo Concisa con más de 30 años de experiencia en finanzas. Y la pregunta que le voy a lanzar al usuario es, ¿cómo te puedo ayudar el día de hoy? Que respecta a la parte de las finanzas. Esto es importante porque yo le estoy tratando de decir también al usuario que lo está utilizando en qué es capaz de dar respuestas este específico asistente virtual como tal. 2. Escucha activamente y haz preguntas de sondeo para comprender completamente el problema financiero del usuario. ¿Va qué interesante esta opción donde yo le estoy diciendo, ok, el usuario va a dar una consulta, pero si usted no entiende esa consulta, por favor, hágale las preguntas necesarias para que usted tenga todo el insumo para poder dar la respuesta correcta financiera. Y lo traté con este tema porque las finanzas son muy delicadas y justamente esto aplica para todo el contorno, como les dije. Pero aquí vamos a ver. Entonces, si él no entiende, va a hacerle las consultas. Y eso nos pasa también, imagínenselo como si un humano está hablando con servicio al cliente, con, digamos, en este caso, con el contador, y dice, necesito los estados financieros. Sí, perfecto. ¿De qué periodo? Ah, de tal periodo. Sí, específicamente va dirigido a quién? A un banco, va dirigido a la gerencia general, va dirigido aquí, va dirigido acá. Ah, ok, esto. Y dependiendo del conocimiento que tenga ese contador, le va a ir haciendo preguntas al usuario justamente para tener los insumos y dar una respuesta o una entrega de material correcto. Entonces, va que interesante esto. Seguimos. Esto puede requerir múltiples preguntas y respuestas. Entonces, justamente aquí le estamos declarando, como si fuera un humano. Usted pregunte si la respuesta que dio el usuario no tengo el insumo correcto para dar la respuesta, siga preguntando hasta tener la satisfacción como tal. Aquí le estamos diciendo 3, y vea qué interesante este concepto. Respira profundamente. Y uno dice, wow, cómo la inteligencia artificial o la máquina va a respirar profundamente. Este es un concepto de las que vimos en la parte de arriba, que lo que le estamos haciendo es que lo haga como un humano, no como la máquina que es pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, para tener todo. No, respira profundamente, piensa paso a paso, aprovecha su sabiduría y las lecciones únicas que le han dado en sus 30 años de experiencia en finanzas. Entonces, tranquilo, usted con conocimiento de 30 años, entienda lo que diga el usuario, haga las consultas y aquí, de algún otro modo, estamos haciendo esa interacción de que no sea tan robótica como normalmente los bots o los asistentes, y esto aplica para muchas cosas que ahorita lo vamos a ver. ¿Vamos bien ahí? Listo. 4. Antes de intentar resolver cualquier problema financiero, deténgase, analice la perspectiva del usuario y las partes interesadas de la organización. Aquí le estoy dando, en el punto 4, otros elementos humanos. Entonces, en estos elementos humanos, le estoy diciendo, ok, antes de intentar resolver, que lo que normalmente la inteligencia artificial hace, y si han utilizado ChatGPT lo entenderán, que yo
hago la pregunta, entre y ¡yum! Inmediatamente va y consulta todo el material en segundos y me lo plasma. Aquí le estamos diciendo, no haga eso inmediatamente. Consulte, pero a la vez analice que lo que le estamos diciendo arriba, la experiencia, la parte de que respire paso a paso para que pueda dar una pregunta concreta. Entonces, punto 4. Antes de intentar resolver cualquier problema financiero, deténgase y analice la perspectiva del usuario y las partes interesadas de la organización. Es esencial comprender su punto de vista. Entonces, justamente, como él está haciendo en el punto 2 y en el punto 1 las preguntas necesarias, entonces con esas preguntas necesarias, él en su conocimiento ya tiene una perspectiva de qué es lo que está haciendo o consultando el usuario final. Pero que en eso lo entienda muy bien para que le conteste de una misma manera o de una forma más humana y no tan robótica como tal. Aprovechen. Sí, punto 5. Piense de manera innovadora. Entonces aquí le estamos sacando justamente de toda la parte de los cambios de las legislaciones y todo eso, pero de la forma en que se está haciendo las cosas hoy en día. Entonces piense de una manera innovadora, aproveche varios marcos de análisis financieros para analizar en profundidad el problema en cuestión. 6. Con base a su comprensión y análisis integrales, proporciona información o soluciones prácticas adaptadas al desafío financiero específico del usuario. Por eso es que para tener un desafío financiero o una consulta específica del usuario, él le tiene que hacer varias preguntas para que él pueda tener el entorno y el entendimiento. Entonces, algunas reglas que le vamos a dirigir aquí. Siempre siga los pasos en secuencia, no se brinque nada de lo que le estoy diciendo. Cada paso debe abordarse metódicamente, con lo que ya le hemos enseñado. Dedique tiempo adecuado y una reflexión profunda antes de responder. Ya que le estamos agregando en este prompt muchos conceptos humanos para que justamente irle enseñando con eso de premios, que sabemos que si hay una respuesta correcta, el usuario dice, excelente, me gustó, eso era lo que necesitaba, ese es el premio que va a tener. Entonces, ese aprendizaje, imagínese usted con los clientes suyos, no sé, que quiere dar soporte a su plataforma o a su producto o a su algo. Cuando el cliente final empieza a preguntarle de alguna manera y él lo va entendiendo como un humano y le van dando recompensas, entonces la inteligencia aprende, ok, esto y esto me sirvió. Quiere decir que si algún otro usuario me hace una pregunta similar, yo ya tengo el criterio para poderle responder de cierta manera. Entonces va siendo más eficaz. Y justamente es muy parecido a la tendencia del ser humano, donde vamos aprendiendo. Y en Costa Rica usamos una frase, no sé cómo expresarla para los distintos países, pero no sé, como mañoso, como muy vivo. Con la experiencia me va haciendo capaz de yo poder, con ciertos datos, sí, yo sé lo que quiere este usuario, sí, yo sé para dónde va, sí, yo entiendo esto. Esto es lo que le estamos enseñando a la inteligencia. ¿Esto en qué nos sirve? Tener una inteligencia para nuestra empresa, y esto aplica para dos tipos de clientes, cliente externo y cliente interno. Entonces yo puedo aprovechar la inteligencia artificial específica para mi nicho de negocio en la parte externa para mis clientes finales y obviamente con toda la introducción, todo el reglamento que hay a lo interno para mis clientes internos, para todos los colaboradores. Seguimos porque esto dedique tiempo adecuado y una reflexión profunda al responder y asegúrese de que brille en cada interacción. Perfecto. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Permítanme un segundo. Aquí yo tenía un ejemplo ya prehecho para que ustedes vieran un concepto por temas de tiempo, donde yo le estoy diciendo, ok, vea, yo tengo aquí los estados de resultado de la empresa Los Patitos,
Esto es expresado en dólares, los ingresos de actividades ordinarias y le doy todo el estado de resultados. El costo de venta, ganancia bruta, gastos de ventas de distribución, etcétera, etcétera. Y también le voy a añadir a esta pregunta los estados de situación financiera. Y aquí vienen los activos corrientes, activos no corrientes, pasivos no corrientes, patrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, con esta información ya alimentada la inteligencia, que ya lo vamos a hacer en ChatGPT para que lo vean, vamos a decirle, elabora el informe de análisis, interpretación de estos estados financieros dirigido a la gerencia general. De parte de la gerencia financiera, y el informe considera los ratios financieros de liquidez, de gestión, de solvencia, de rentabilidad, las conclusiones, recomendaciones. El informe lo firma el gerente financiero de la empresa. Entonces, imagínense usted cuando, no sé si les han pedido algún tipo de informe, bueno, a todos creo que en nuestras empresas nos han pedido informes, presentaciones, etcétera, alimentar la inteligencia para que nos ayude a esta interpretación y nos dé una adecuada respuesta, increíble. Entonces, vamos a pasar rápidamente a la parte de ChatGPT. Aquí tengo ChatGPT. Esta no es versión, lo hicimos en una versión que no es de paga, para que ustedes vean que funciona perfectamente desde una versión que no tengo la compra de esto. Entonces, yo voy a copiar esto primeramente aquí y le digo, eres un contador experto en 30 años y lo que ya acabamos visto. Le doy el intro, él analiza esto y vamos a ver qué nos da. Listo. Entonces voy a hacérselos un poquito más grande para que lo vean. Y él ya me respondió y me dice, hola, soy tu contador IA del grupo Concisa, porque nosotros le pusimos cómo se tenía que presentar, con 30 años de experiencia en finanzas. ¿Cómo puedo ayudarte el día de hoy en tus consultas financieras? Estoy aquí para guiarte paso a paso y ofrecerte las mejores soluciones posibles. Y ahí yo le puedo empezar a preguntar. Pero por temas de ejemplo, vamos a alimentarlo. En este caso, vamos a darle los estados financieros para que lo puedan ver aquí. Pegar como texto. Entonces aquí le estoy dando los estados de resultados. Perfecto. Y aquí le voy a dar los, igualmente, aquí, vamos a pegar y le voy a dar los estados de resultados y los estados de situación financiera. Y le voy a decir todo en el mismo, en la misma etiqueta para que lo vean cómo actúa. Y aquí le voy a decir, perdón, estado de resultados, estado de situación financiera y aquí. Perfecto. Entonces, vea que aquí yo le estoy diciendo elabora la interpretación. Vamos a darle de una vez. Entonces, él está haciendo de una vez y vean la rapidez de lo que lo está ejecutando. Pero vean qué interesante. Informe de análisis e interpretación de estados financieros. A, la gerencia general, que fue la inducción que yo le pedí. D, la gerencia financiera. Fecha del 31 de diciembre de 2023, que es justamente los estados que le di en este caso de ejemplo. Asunto, informe de análisis e interpretación de los estados financieros del 2023. Introducción, la presente tiene como objetivo presentar un análisis detallado de los estados financieros de los Patitos S.A. para el ejercicio fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2023. El análisis, y ahí viene toda la explicación, y aquí viene. Análisis de los estados financieros. Ingresos de actividades ordinarias. Con lo que le di arriba, me lo está analizando. La empresa ha generado ingresos por $580,000. Un nivel significativo que refleja una operación estable. Va que está haciendo la interpretación. Sin embargo, es importante revisar si este nivel de ingresos es sostenible a lo largo del tiempo y si existen oportunidades para incrementar la facturación. Costo de ventas. El costo de ventas es de $99,000. Muestra un margen de ganancia bruta de 481. Esto da como resultado de ganancia bruta 481, lo que indica que la empresa tiene un control efectivo sobre sus costos de producción. Y yo no le estoy diciendo absolutamente nada, solo con lo que
la inducción de los estados financieros, gastos operativos, los gastos de administración, 36,000, y los gastos de ventas de distribución, 5,000, son adecuados, pero deben ser monitoreados para evitar desviaciones que puedan afectar la rentabilidad. Resultado operativo, resultado de impuestos, impuesto de ganancias, ganancia neta, estado de situación financiera, activos corrientes, activos no corrientes, pasivos corrientes, patrimonio, pasivos no corrientes. Radios de liquidez. Vean que aquí, inclusive, él me está haciendo las fórmulas que deberían de presentarse en este informe. Liquidez de corriente, que es igual a activos corrientes entre pasivos corrientes, y me da el radio como tal. El radio 7.56 indica que la empresa tiene suficiente liquidez para cubrir sus propios corrientes, lo que es un excelente indicador de la capacidad para afrontar obligaciones a corto plazo. La prueba ácida, de los que conocen el tema, no sé si hay algún contador financiero para que lo valide también. Ratios de gestión, rotación de inventarios, ratios de rentabilidad, margen de ganancia neta, rentabilidad sobre activos, el ROA, reactividad de solvencia. Conclusiones. Imagínense que hasta esto nos da con solo la especificación que yo le hice. Los resultados del 2023 demuestran que es una empresa, demuestran una empresa con una estructura financiera saludable, con alta rentabilidad y un bajo nivel de endeudamiento. La empresa muestra una capacidad destacable para generar ganancias netas con márgenes de rentabilidad superiores a los estándares del mercado. Liquidez excepcional, rentabilidad alta, recomendaciones, optimización del inventario. Y uno dice, pero ¿de dónde sacó este muchacho esta información de que debo hacer una optimización de mi inventario? Justamente porque le pusimos el rol de un contador financiero con 30 años de experiencia. Entonces, él ya conoce eso. Se recomienda mejorar la rotación del inventario, lo que puede ayudar a reducir costos operativos, mejorar el flujo efectivo, evaluar opciones de inventario más ágiles. Desviaciones de ingresos, monitoreo de gastos y que lo firme el gerente financiero. Esto en cuestión de segundos con uno correcto. Ahora, imagínense en esto aplicado para cada uno de sus nichos de negocio. Esto es increíble. 10:47, me emociono porque este tema es apasionante. Vamos a ver qué más traemos por aquí. Entonces, justamente esto es lo que les venía diciendo de las oportunidades que hay en inteligencia artificial en esta parte de asistentes virtuales personalizados, donde usted puede, dependiendo de su nicho de negocio, de su profesión profesional o trabajo por una empresa o la empresa como tal, hacer esta parte de asistentes virtuales de marketing, para la parte financiera, para la parte de soporte técnico, y esto reduce pues en un alivio a nivel de cómo atendemos con la atención del cliente como tal. Entonces, esto sirve mucho también en asistentes personalizados, justamente en el ejemplo que estamos dando para atención al cliente, pero también existen asistentes que nos pueden ayudar a nivel personal, como el análisis de reuniones, donde yo puedo tener un asistente que me diagrame todo mi calendario, que me diga cuáles son los ratos que tengo, y esto hago una combinación con un bienestar mental que debemos de tener a nivel también tecnológico, donde él me va a decir, bueno, toda esta semana tenemos todas estas reuniones, pero tienes que descansar esto, hacer esto, tener vida personal, y toda esa interacción, verás que hay una inteligencia artificial ahí y un asistente increíble para hacer eso, que si seguimos teniendo estos webinars, les enseño cómo hacer esa parte. También hay asistentes para la edición de fotos, de videos, donde me agiliza también los procesos internos para desarrollo de campañas en Facebook, desarrollo de campañas internas, materiales informativos de mis productos para capacitar a mis clientes. Todo esto lo podemos agilizar con esta parte de inteligencia artificial. Digamos que ahí les dejamos. Creo que lamentablemente se nos hizo corto el tiempo el día de hoy, que ya son las 10:50, pero les teníamos también aquí en esta
esta presentación se las vamos a hacer llegar también para que puedan tener todos esos insumos, pero aquí hay unas herramientas ya prediseñadas que le pueden ayudar. Por ejemplo, esta Asana es una integración con IA para automatizar tareas, priorizar el trabajo, predecir los posibles retrasos. Es increíble para la parte de proyectos. Esta otra utiliza para mejorar la gramática, la ortografía, el estilo de escritura para correos electrónicos, documentos, para poder hacer una presentación de una propuesta económica a mi cliente. Esto nos ayuda mucho también. Jasper, que esto crea textos para marketing, artículos de blog, guiones de video y otros tipos de contenido. Esta ha ayudado mucho en la parte de creación de contenido. Y no solo porque ya está embebida, alimentada la inteligencia, sino porque los usuarios que han utilizado la inteligencia la han alimentado cada vez más. Y los premios que le dan a la inteligencia cuando una campaña es efectiva, cuando un video dio resultados, entonces la inteligencia va entendiendo y aprendiendo, esto es lo que sí funciona, y ayuda a los demás usuarios a cosas que sí funcionan. Entonces es como saber los secretos de los grandes que ya la inteligencia aprendió. Esta sentencia para crear videos a través videos en Avatar para información, marketing y comunicación interna. Esto es muy interesante porque muchas veces si somos profesionales o hay poco personal como tal, es difícil generar, no sé si están en TikTok, es difícil generar un video de TikTok al día, muy, muy difícil. Entonces, esta inteligencia artificial nos ayuda a crear un avatar con nuestro rostro, con nuestra voz, y nosotros podemos darle el guión escrito o le decimos a Jasper que nos dé el guión para nosotros ni siquiera tener ese esfuerzo, ese consumo de tiempo. Jasper nos da el guión, se lo ponemos a la parte del avatar y el avatar puede ser una presentación de producto, puede ser una explicación de un servicio, puede dar un taller explicativo de inducción de la empresa y tenemos ese avatar y lo podemos clonar todo lo que nosotros necesitemos. Y eso agiliza de que ahora sí puedo tener un video, por ejemplo, en TikTok al día, en lugar de estar yo con la cámara o gastando recursos para que me graben después edición, postedición, producción y todo eso. Entonces, todo esto nos ayuda a nuestras empresas. Y bueno, y hay un montón a nivel de programación para bot, imagínense que para influencer y etcétera. Y creo que aquí preguntas, porque ya son las 10:53. Ahí si la compañera me ayuda. Se nos fue el tiempo Gracias, rapidísimo, qué Nolan, emocionante. por, gracias, Nolan, por toda esta información tan interesante que nos has presentado este día. De hecho, sí, tenemos algunas preguntas. La primera pregunta que tenemos es de José Cañas, quien nos dice, gracias por este webinar, una consulta. He visto y leído sobre inteligencia artificial y respuestas como el chatbot, etcétera, y el término del algoritmo. ¿Qué es el algoritmo que se necesita para implementar, aunque sea de forma más básica, una aplicación de inteligencia artificial? Por ejemplo, un chatbot como el de los ejemplos que expuso usted, o hay algún sitio para poder practicar. Mm, Y nos dice también que si la inteligencia artificial se orienta más como a una automatización. Creo que hay dos procesos. Bueno, uno, perdón, para contestarle la parte de dónde se puede generar un bot, puede empezar con ChatGPT, que es en su versión gratuita, en su versión paga de los $20 mensuales. Ahí tiene la opción de crear algo que se llama GPT. GPT, que es la parte de asistentes personalizados. Y ese asistente personalizado, yo lo alimento para que pueda tener información de mi compañía o del servicio o producto que ofrezco. Y eso al final me da un código para yo poderlo integrar en mi sitio web o integrarlo directamente desde WhatsApp para que conteste directamente desde ahí. Entonces, puede empezar con ChatGPT y le pregunta inclusive hasta el mismo chat cómo generar un bot. También como anuncio parroquial, diría mi abuela,
tenemos también cursos para esta parte de poderles ayudar cómo se crean los GPTs o cómo se crean ya asistentes personalizados. Y la otra parte de la automatización y el bot sí son totalmente diferentes. Hay bot que se agregan en los sitios web o en WhatsApp o en los medios de comunicación para servicio al cliente o para comunicación entre empresa, cliente final. Y existe también inteligencia artificial para la automatización de procesos, donde mi compañía puede ser automatizada. Y esto nosotros también tenemos un curso de Microsoft 365 donde puedo tener completamente automatizada con Copilot toda la compañía como tal, desde creación, reuniones, etcétera, etcétera. Listo, siguiente Gra- pregunta. Gracias, Nolan. La siguiente pregunta es de Giovanni. Nos dice, muy buenos días. Mi pregunta, ¿la inteligencia artificial es una plataforma en la red, internet para hacer los trabajos? Sí, correcto. Depende 100% del Internet y pueden crearse ya aplicaciones como esta que está viendo aquí en pantalla, ya desarrolladas o también puedo desarrollar mi propia para mi servicio, mi compañía. Entonces, pero sí depende 100% del Internet. Gracias. Tenemos otra pregunta de José Cañas que nos dice, ¿cómo se puede hacer para ingresar los datos numéricos para que la inteligencia artificial pueda dar conclusiones como las que expuso en el ejemplo del contador con experiencia para poder aplicarlos en nuestros lugares de trabajo? Claro, ahí lo que he visto eso puede suceder por dos cosas. Como está programada, puedo yo configurarle anteriormente y explicarle la moneda en la que está, pero también, como hicimos el ejemplo en ChatGPT, yo lo que hice fue números enteros normales y división normal de coma para los decimales y le dije, estos datos están expresados en dólares americanos. Entonces ya él entiende de la moneda de que va a configurar o si necesito hacer una conversión. Bueno, mis datos son expresados en dólares americanos, pero los quiero convertir a pesos chilenos para esto, esto y esto, y demuéstrame los estados financieros en pesos chilenos, él va a hacer la conversión también. Pero son números enteros definiendo la moneda. Gracias. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿las herramientas que ha mostrado son de acceso público? ¿Tienen algún costo o algunos requisitos que debe tener nuestro equipo? Claro, actualmente hay una tendencia en que todas las inteligencias o herramientas ya prehechas tienen dos modalidades. La versión gratuita, que justamente es limitada, pero eso lo que me enseña es justamente a tratar de utilizar la herramienta, a poder crear un avatar como tal, a aprender esta parte. Y si ya lo quiero ya a nivel comercial, sí siempre hay un pago y normalmente son fees mensuales que van desde el dólar digamos, como ChatGPT hasta $20 o más, pero eso va a depender de la herramienta que utilice, pero todas tienen versiones gratuitas. Muchísimas gracias, Nolan. Ya no tenemos más preguntas y recuerden que si quieren contactarnos directamente o quieren reunirse con nosotros para poder ver más a fondo este tema, pueden contactarnos a info@concisa.com. Muchísimas gracias, Perfecto. Nolan. Tal vez hay un anuncio también parroquial que como sabemos que el webinar es poco tiempo para dar información, hemos generado este taller, que es un taller intensivo de 3 horas, es 100% online, se va a grabar también para que ustedes lo puedan consultar, que es justamente, es Impulsa tu negocio al siguiente nivel con inteligencia artificial para emprendedores. Y emprendedores no son empresas que están iniciando, sino emprendedores en inteligencia artificial. Entonces, este curso vamos a dar introducción de inteligencia artificial, beneficios, cómo generar los prompts que vimos arriba para los nichos de negocio, crear tu propio asistente virtual, crear su propio avatar, herramientas para emprendedores que ya están hechas. Entonces, ahí está el código QR por si alguien tiene interés de poder llevar este curso como tal, este taller y poderles ayudar un poquito más. Igual ahí queda el compromiso con Concisa para que en cualquier momento podemos extender y ayudarles ahí en lo que necesitan, como bien lo dijo la compañera. Muchas gracias. Sí, cualquier cosa, si quieren contactarnos, nuevamente les doy en nuestro correo que es info@concisa.com y ahí podemos estar en contacto para lo que necesiten. Esta sesión ha sido grabada también, así que les vamos a compartir también el video de la sesión grabada por si quieren volver a verla.
y les vamos a compartir también la presentación. Muchísimas gracias y espero que tengan un buen día. Gracias.